Buenos días, mis amadas hermanas. Vamos entonces a iniciar con la meditación de hoy. Vamos a compartir un momento acá. A iniciar con la meditación de hoy, ¿verdad? Con la correspondiente al capítulo 1, el cierre del capítulo 1 de Santiago, en el versículo 27, donde nos dice, les voy a colocar la pantalla. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces vamos a estar analizando paso a paso esta cita bíblica y sabemos pues que está relacionada, muy relacionada con la que vimos ayer, que ya la hermanita Juani nos estuvo adelantando. Cuando hablamos de la religión, se describe como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, sagrado, espiritual o divino. Normalmente va acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Santiago entonces se refiere a religión como la evidencia externa de la piedad interior, es decir, el culto expresado en actos rituales. En estos dos versículos finales de Santiago tenemos un contraste entre lo que hace que la religión sea vana y lo que hace que la religión sea aceptable para Dios. Cuando decimos pura y sin mácula, en otras versiones dice sin mancha o sin contaminación. También auténtica e intachable, es decir, que no está contaminada. La palabra de Dios dice que este tipo de religión es devota puramente al Señor Jesucristo. No se dejen envolver por religiosidad vana, como nos advierte en el versículo anterior a este, ¿verdad? La religión pura y sin mácula tiene lugar cuando los creyentes se ocupan de los menos afortunados, en este caso. Delante de Dios el Padre es el contraste, ¿verdad? Aquí nos habla del contraste implícito en la religión pura y sin mácula, que agrada a Dios, en que por ejemplo, cuando el adorador mantiene su lengua bajo control, ¿verdad? Ya hablamos acerca de eso ayer. Un hombre puede pasar por todos los movimientos externos del cristianismo, pero si miente, maldice, es chismoso, calumniador o nombra a Dios en vano, profanándolo, entonces su religión es vacía delante de Dios, ¿verdad? En la presencia de Él. Esto debemos cuidarnos nosotros mucho, hermanitas. Entonces, cuando nos dices esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, Santiago nos da ejemplo de los actos religiosos que Dios busca. Uno de ellos se centra en el exterior, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. El otro se centra en el interior, como vamos a ver más adelante. En cuanto a cuidar a las viudas y los huérfanos, el tipo correcto de práctica religiosa implica ayudar entonces a quienes no pueden ayudarse a sí mismos y que no pueden devolvernos el favor, ¿verdad? Recuerden que el favor se agradece, no se paga, ¿verdad? Como esto lo enseñó Jesús en Lucas 14 y versículos 13 y 14, dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén a esto, ¿verdad? Pablo también escribió sobre las acciones de quienes desean agradar al Señor. Se lo vemos en 1 de Timoteo 5:4. Si quieren, lo anotan y lo revisan después. Cuestiones de tiempo no lo vamos a leer ahora. Donde nos expresa que cuidar de la propia familia es una práctica religiosa adecuada. Santiago probablemente estaba destacando algunos aspectos que preocupaban a los creyentes a los que escribió. Sin embargo, el resultado, es decir, la religión pura y sin mácula, es lo que todo cristiano debemos tener como meta. A través de toda la Biblia vemos a Dios preocuparse y establecer normas para el cuidado y la protección de los huérfanos y las viudas. 44 versículos hablan del cuidado de los huérfanos y 92 versículos hablan acerca del cuidado de las viudas. Qué hermoso ejemplo del cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando cumplamos con la visitación, queridas hermanitas, no basta animar a las personas de palabra. Hay que orar con ellas y ver que estén siendo bien atendidas en sus necesidades. Colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con su bienestar. Y si nuestras fuerzas lo permiten, ¿verdad? Y están solas, ayudarlas incluso
a limpiar la casa, prepararles una comida, cuidarlas mientras están enfermas, acompañarlas en el hospital o donde tengan que estar, ¿verdad? Acá en Santiago, el capítulo 2 y el 3 va a ampliar un poco más acerca de esto de las huérfanas, perdón, de los huérfanos y las viudas. En cuanto a los huérfanos, no podemos centrarnos solo en los niños que perdieron a sus padres o que fueron abandonados. Hay inmigrantes, desplazados y otros que sobreviven en las calles necesitando conocer el amor de Dios a través de Jesús. Están los perdidos, los huérfanos espirituales que necesitan de nuestro Padre Celestial. Ayudemos a que encuentren el camino correcto, mis amadas hermanas. Cuando nos habla de guardarse sin mancha del mundo, veamos este aspecto, ¿verdad? Esa verdadera espiritualidad a la que se refiere esta última cita del versículo, ¿verdad? Guardarnos sin mancha del mundo, significa que como creyentes debemos mantenernos separadas del mundo. Sabemos que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. El mundo físico, creación maravillosa de Dios, es el lugar para estar en esta vida. Él no nos manda a huir de aquí, la creación es buena, como lo expresó en Génesis, y debemos disfrutar de ella. Apartarse del pecado no significa huir del mundo. El mundo al que se refiere Santiago es el sistema de creencias, valores, ideas y filosofías que se oponen a Dios. De ese mundo debemos guardarnos sin mancha. De ese mundo debemos separarnos. Con ese mundo no debemos tener amistad ni parte alguna. De ello depende nuestra vida eterna, mis amadas hermanas. Como lo veremos en Santiago 4:4 más adelante, ¿verdad? Que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, la pureza que se nos ordena tener no es lograda saliendo de este mundo, ¿verdad? La separación consiste en ser sabias en lo que nosotras vemos, oímos, y no dar lugar a aquellos entretenimientos, por ejemplo, que promueven y dan gloria al pecado, como ciertas series y películas que debemos evaluar con detenimiento si es correcto verlas o no, porque pueden incitarnos a pecar o tentarnos de cualquier forma. ¿Por qué? Porque promueven una vida profana, diabólica, vana o son pornografía disfrazada. Así mismo pasa con ciertas amistades, pero eso es otro tema. Sigamos entonces el consejo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:16, donde nos dice, permítame que ya les leo, os envío como ovejas entre lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos manda a ser prudentes, ¿verdad? Prudentes en lo que hacemos, en lo que vemos y en lo que oímos. Pablo también nos aconseja en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, esto solo será posible, mis hermanas, si Cristo reina en nuestros corazones. Seamos diligentes al actuar con amor hacia los demás y luchemos contra el pecado con ayuda de Jesús. Tengamos manos serviciales hacia el necesitado y un corazón puro separado del pecado en el mundo. Recuerden, mis amadas hermanitas, que también nosotras fuimos huérfanas antes de ser cristianas. Honremos la adopción de hijas que hemos recibido por Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo entonces por los necesitados? No solo de la congregación, ¿verdad? Por esos necesitados y huérfanos espirituales. Estamos cumpliendo con la visitación a enfermos o a personas solitarias. Nos estamos guardando del pecado en el mundo. Que Dios nos ayude en esto, mis amadas hermanas. Que el Señor nos bendiga y nos guíe. Hasta acá la reflexión de hoy.